Buenas tardes, bendiciones. Estamos aquí para dar el estudio bíblico correspondiente a esta semana y vamos a estar estudiando una serie de preguntas que las personas nos hacen y vamos a estar preparándonos para darle respuesta a ellas. Hoy vamos a estar dando respuesta a una pregunta crucial, la primera que todo el que no es cristiano se hace. ¿Podemos estar seguros de la existencia de Dios? Para esto vamos a tener en cuenta el Hebreos capítulo 11, versículo 6 y les leo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría para entender, que nos des también la sabiduría para dar respuesta a todas las interrogantes de aquellas personas que aún no te conocen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, les estaba diciendo que este día vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos en los cuales estaremos respondiendo por medio de la palabra de Dios a las principales preguntas que las personas se hacen con respecto al Señor, es decir, a nuestro Dios, a la Biblia y a la vida cristiana. Y hoy comenzaremos, como les dije anteriormente, con esta pregunta. ¿Podemos estar seguros de la existencia de Dios? Seguramente cada uno de nosotros, cuando escuchamos esta pregunta, podemos hasta verla ridícula o molesta, ya que a nosotros nos resulta bien difícil no aceptar la existencia de Dios. Es decir, nosotros sabemos y creemos que Dios existe. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado en nuestra vida y para nosotros Él ha sido real. Y Él es un Dios que está vivo y que es real. Pero muchas personas no les pasa esto, es decir, no saben, no han tenido una experiencia con Dios y seguramente están con estas dudas. Bendito Dios que nos da la posibilidad de que nos preparemos para cuando encontremos en la evangelización personas que no aceptan la existencia de Dios, podamos responderle con la palabra del Señor. Amén. El versículo con el cual hemos comenzado esta tarde nos afirma la clave para creer en la existencia de Dios, y la clave para creer en esta existencia es la fe. Es decir, que aceptar que Dios existe solamente lo podemos hacer por fe. Es decir, que aceptar que Dios existe, que hay un Dios creador del universo, que hay un Dios que tiene el control de este mundo, no debería ser una cuestión de evidencias o una cuestión de demostraciones, sino de fe, como dice el versículo. Y es necesario que el que se acerca a Él le crea que existe. Es decir, debe creer que Dios existe, es decir, debe creer en la existencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que bienaventurados son los que creen sin ver, Juan capítulo 20, versículo 29, y Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, hermanos, que son bienaventurados los que para creer en que Dios existe no necesitan pruebas ni evidencias, sino únicamente por fe creen en su existencia. Pero este estudio bíblico va precisamente a estar enfocado para aquellos que creen que el cristianismo es, como lo dice una antigua canción, una religión que no es más que un método con el título prohibido pensar. Pues no es así. No es así, eso es un error. En el cristianismo podemos reflexionar, podemos analizar y podemos llegar a conclusiones por medio de la evidencia que tenemos sobre la existencia de Dios. Hay un libro de Josh M.C. Dowell llamado Evidencia que exige un veredicto, y ese es el objetivo de este estudio bíblico, tener evidencias del veredicto, es decir, tener evidencias para que cada uno de nosotros podamos llegar a la misma conclusión. Dios es real, Dios sí existe, pero no porque lo diga el pastor o porque lo diga alguien de la iglesia, sino porque todos lo hemos conocido, porque todos lo hemos experimentado. Amén. Entonces, muchas personas atacan al cristianismo afirmando que nosotros tenemos una fe ciega,
es decir, que no podemos preguntar, no podemos cuestionarnos, no podemos investigar, y esto no es real, esto es falso. Al contrario, la palabra de Dios nos afirma que nosotros debemos tener una fe respaldada por el conocimiento de la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, como les dije anteriormente, comenzaremos analizando mediante la palabra de Dios las evidencias que la misma Biblia nos demuestra sobre la existencia de Dios. Bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2, que nos va a hablar de la existencia de Dios aún antes de que nosotros fuéramos creados. Dice Génesis 1 del 1 al 2: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, aquí tenemos la primera evidencia, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, que nos está diciendo que en un principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, nos dice que el Espíritu de Dios se movía por encima de la faz de las aguas. La Biblia nos declara, hermanos, entonces, que aún antes de que existiera la tierra, antes que existiera el universo, antes que existiera el hombre, ya Dios existía. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 17, nos dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios nos declara que el universo y todo lo que hay en él fue creado por medio de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Y qué significa esto? Todo lo que vemos nos muestra que existe Dios, que aunque no lo vemos. Amén. Es decir, ¿cómo les explico esto? Todo lo que estamos viendo, ¿no?, nos muestra que Dios existe, aunque el Señor no lo podemos ver. Y les voy a poner un ejemplo. Yo sé que mi esposo existe. Yo no estoy viendo a mi esposo. ¿Por qué? Porque mi esposo está allá trabajando. Yo no lo estoy viendo, pero yo sé que él existe. Amén. Y él también sabe que yo existo, aunque aún él no me está viendo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí haciendo este estudio bíblico. Él no me está viendo. Cuando tú ves la creación, sabes que alguien, que existe un creador. Es decir, aunque tú no puedas ver a Dios, tú ves todo lo que Él ha hecho y tú sabes por medio de su creación que Él existe. Amén. Ahora, el Salmo 19, versículo 1 nos muestra también que Dios es real. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que tenemos aquí varios versículos ya que nos muestran la existencia de Dios y con los que podemos darle respuesta a esta interrogante cuando estemos evangelizando, cuando estemos hablando con alguien que no quiere creer en la existencia de Dios o que simplemente tiene esa duda. Amén. Es decir, hermanos, les leo el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una vez más, todo lo que estamos viendo es creación y nos demuestra que Dios existe y Dios es real. La Biblia nos muestra que Dios también se le ha manifestado al hombre de muchas maneras. Vamos a ir hablando en el Antiguo Testamento y después vamos a pasar al Nuevo Testamento para ver las evidencias de que el Señor existe. En el Antiguo Testamento, los hombres escucharon su voz. Fíjense en Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 10, nos dice, y les leo: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa es una evidencia de que Dios habló, mediante su voz habló con Adán y con Eva. Dios también habló con Noé. En Génesis capítulo 8, versículos 15 y 16 nos dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Otra evidencia, también Dios habló con Abraham. En Génesis capítulo 17, versículos 3 y 4 nos dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios también habló a Moisés y a Aarón. En Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Aquí vemos en estos versículos que citamos, Éxodo 12 del 1 al 2, estoy repitiendo, Génesis 17, 3 y 4, Génesis 8, 15 y 16 y Génesis 3 del 8 al 10, hemos visto mediante estos versículos cómo Dios le habló a hombres en el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento. También vemos que aquí en este Antiguo Testamento los hombres vieron la gloria de Dios. Moisés, tenemos el ejemplo de Moisés y los ancianos de Israel que vieron su gloria. En Éxodo capítulo 24, versículos 9 a 11 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nabac y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios. Y comieron y bebieron. Esto está en Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 11. También a Moisés le fue permitido ver la espalda de Dios y su gloria. En Éxodo capítulo 33, versículos del 18 al 23 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Permiso. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Es decir, Moisés le fue permitido ver la espalda del Señor y su gloria. Éxodo capítulo 33, versículo del 18 al 23. También en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 3 vemos que Salomón y los habitantes de Jerusalén vieron la gloria de Dios en el templo. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí hemos visto, hermanos, en el Nuevo Testamento, cómo Dios le habló a los hombres, también cómo pudieron ver su gloria en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a pasar al Nuevo Testamento, vamos a ver cómo escucharon la voz de Dios. Primeramente, vemos que en Mateo capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice que Juan el Bautista y los que estaban en el río Jordán oyeron la voz del Padre Celestial.
Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los discípulos también escucharon la voz de Dios en el momento de la transfiguración de Jesús en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Les leo. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bueno, hermanos, también hay testigos que nos dicen lo que oyeron y lo que vieron. La palabra de Dios no está llena de dogmas que solamente hay que creerlos sin ningún razonamiento. La palabra de Dios nos muestra lo que los hombres vieron, oyeron e investigaron para llegar a conocer la verdad de Dios. Lucas, médico de profesión, se esforzó por investigar y obtener los testimonios de los que vieron las obras de Jesús, es decir, Dios hecho hombre. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4 nos dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, se me ha parecido bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, en Lucas del 1 al 4, capítulo 1, aquí Lucas hizo una investigación y refleja en una carta a Teófilo de todo lo que él investigó y cuál fue la verdad sobre los hechos que ocurrieron con Jesús. Juan también fue uno de los testigos oculares que contemplaron la gloria de Dios por medio de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchos testigos dieron testimonio de la resurrección de Cristo, y la resurrección de Jesús es una de las pruebas irrefutables de la existencia de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Amén. Entonces, hermanos, hasta aquí que hemos visto las formas, los versículos, las preguntas que nos pueden hacer cuando salgamos a evangelizar y las respuestas para cada una de ellas. Es decir, hermanos, que aquí tenemos un estudio bíblico de mucho valor, porque muchos todavía no creen en la existencia de Dios, en la real verdad de la Biblia y su palabra. Amén. Es decir, que mediante estos estudios que vamos a comenzar, vamos a ir viendo la verdad en cada momento para que podamos estar preparados para responderle. Es decir, las preguntas principales, así como las respuestas que se hacen con respecto a Dios, a la Biblia y a la vida cristiana. Que Dios me los bendiga a todos, que el Señor me los bendiga. Id en paz
y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, hermanos. Amén.